Leslie Lazo, parlamentaria andina, se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Vez Cable para poder conversar sobre esta coyuntura que en estos momentos estamos atravesando los peruanos. Parlamentaria Lazo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio que me hace esta mañana. ¿Cuál ha sido su rol en estos días aquí en la capital frente a la situación de protesta que estamos viviendo? Bueno, Pedro, antes que nada decir que lamentamos estos hechos, que estamos con profunda preocupación, pero sobre todo con mucha tristeza, porque los más perjudicados de estos hechos es la población, son los que menos tienen, son los más vulnerables. Tratamos de que el partido, a través de sus representantes del Congreso, concerten porque lo que ha faltado aquí en la política interna del país es concertación. Lo que ha pasado, lo que falta es el diálogo, lo que falta es deponer algunos intereses por el bien del país. Pareciera ser que en el Parlamento no hay ninguna solución en estos momentos, al menos en la voluntad de diálogo que se demandaría que pueda primar. Sin embargo, ¿usted ha hecho alguna acción frente al tema de los manifestantes? Porque me he visto, por ejemplo, en los últimos días que varios parlamentarios, sobre todo de bloques de izquierda, se acercaron a la San Marcos, algunos estuvieron con otros grupos de manifestantes respaldándolos o hasta llevándoles ayuda. ¿Usted ha hecho algo de esto? Sí, he visto justamente que muchas personas, y no solamente grupos de izquierda, sino muchos ciudadanos se solidarizaron con estos manifestantes. Sí, y eso también es respetado, y yo también los respeto en las medidas de que estas personas se manifiesten pues sin violencia. Se respeta, pero también se respeta a la institución tan importante del Estado como es la Policía Nacional. No solamente se debe respetar, sino también tenemos que solidarizarnos con ellos. Y eso es lo que he hecho. En estos días me he solidarizado con ellos porque mientras que veía miles de donaciones, mientras que veía muchísima gente en San Marcos, pues nadie lo hacía con la Policía Nacional, quien tiene como objetivo justamente cuidar la integridad de la ciudad. O sea, usted se solidarizó con la policía. Sin lugar a duda me solidaricé con la Policía Nacional. ¿Qué acciones ha hecho con la policía o por la policía? Bueno, he hecho muchísimas acciones, pero en esta ocasión les hemos llevado agua, les hemos llevado éspore, les hemos llevado galletas a muchísimos francos donde estaban justamente las policías parados. Y usted sabe que esa es una acción poco o nada populista, porque a usted le podrían aplaudir, se lleva alimentos, se lleva rehidratantes, se lleva agua a la gente que está protestando, pero llevar a la policía estigmatizada en estos tiempos como una sanguinaria, como una asesina, es una forma de hacer política, pero nada populista. Es que la verdad, yo defiendo los derechos humanos, defiendo a las personas. Y en este caso, las personas, como son la Policía Nacional, tienen familias. Estas personas también han sido agredidas, han sido quemadas vivas. Muchos de ellos, y yo lo conozco porque tengo familia policial también, conozco la realidad de ellos. Heridas, piernas rotas, brazos rotos, cabezas rotas. ¿Quién habla por ellos? ¿Quién es la voz de ellos, Pedro? Hay momentos donde los políticos también tenemos que hacer lo políticamente contrario en algunos casos, ¿no es cierto? Y este caso, pues yo lo he hecho. O sea, lo que usted ha hecho no es políticamente correcto. En este momento tal vez no es políticamente correcto. Claro, porque lo que se espera es una solidaridad frente a la población que viene siendo, en cierto modo, reprimida por la policía en lo marco de esas protestas que se han tornado muy violentas en varias regiones del país y aquí mismo en la capital. Pero, Pedro, seamos claros. La policía reprime, pero yo he estado en el lugar de los hechos muchas horas con ellos y ellos solamente han tenido un escudo, solamente han tenido gas lacrimógeno, nada más. Ellos reprimen cuando existen actos violentos, ellos también tienen que proteger no solamente la ciudad, protegen la democracia y también deben de proteger su vida y su integridad. Amnistía Internacional le ha pedido al gobierno de España que deje de venderle ya municiones o bombas lacrimógenas al gobierno peruano por cuanto están considerando que esas compras están destinadas para una brutal represión a las manifestaciones pacíficas que se dan en el país. Bueno, yo discrepo con esas conclusiones, porque la Policía Nacional tiene que tener armamentos disuasivos. En este caso, la bomba lacrimógena es lo único que ellos tienen para disuadir. Como te digo, entendemos que hay muchos manifestantes y que también estamos con ellos, que se hacen escuchar, que son válidas las protestas, porque al interior del país existen muchísimas deficiencias, que por muchísimos años el gobierno no las ha atendido. Es justo sus reclamos, pero también ellos lo único que hacen es trabajar por el orden y la seguridad de nuestro país y el orden y la seguridad de la ciudad en este caso. Ahora, parlamentaria, ¿por qué usted tiene esa lectura, como muchos la tienen, de que la forma como se está criminalizando a la policía, más allá de la protesta, a la policía y al gobierno de Dina Boluarte,
no es similar a la que se tiene, por ejemplo, a nivel internacional. Usted es parlamentaria, Nina, en la comunidad internacional, donde consideran que hay una brutal represión contra protestantes que tienen el legítimo derecho a levantar la voz y que están siendo acalladas por el gobierno de Dina Boluarte a punta de balas, a punta de bombas lacrimógenas. Amnistía Internacional, le reitero, pidió al gobierno de España que ya no venda bombas lacrimógenas, porque usan para represión a las manifestaciones. En la comunidad internacional, otros países se solidarizan con Pedro Castillo, con los manifestantes y condenan el accionar de Dina Boluarte. ¿Por qué hay esa imagen fuera del país? Algunos países lo tienen, como por ejemplo Colombia, como por ejemplo Bolivia, pero son sectores. ¿Pero por qué? Porque justamente no existe la información idónea y necesaria que ellos deben tener. Pero tienen embajadores aquí. Sí, y muchos de ellos también han sido objetados por nuestra embajada y nuestra Cancillería, porque hemos considerado en algunos casos que existe intromisión en las decisiones políticas que tiene un país, decisiones que solamente le compete al gobierno y al Ejecutivo en este caso. ¿Y usted considera que políticamente hablando, las muertes que se han registrado no representan suficiente justificación del por qué se cuestiona a nivel internacional lo que pasa o lo que hace el gobierno de la presidenta Boluarte? Sin lugar a duda, pero hay que investigar también. Yo no defiendo, repito, yo no defiendo ni a la policía, porque hay que investigar, porque así como existen buenos policías, así también pueden existir malos policías, que también ha habido excesos, puede ser, pero también hay que ver la contraparte. Han habido manifestantes de bien, que solamente van a manifestarse, a protestar válidamente y con derecho, lo repito, pero también han habido personas que solamente van a agredir a los policías, que van en contra de lo que es la propiedad pública y la propiedad privada. Van personas que queman comisarías, van personas que toman aeropuertos, van personas que han quemado policías. Tenemos derechos humanos para los policías y también para los manifestantes. Hay que analizar, porque, repito, no hay que meter a todos en un mismo saco. Yo creo, en este caso, que las intromisiones, por ejemplo, lo digo yo como parlamentaria andina y lo digo por otros parlamentarios andinos que han tenido opiniones respecto a lo que ha pasado en el país en estos últimos días, es que tienen un poco sesgada lo que ha pasado acá. ¿Y usted como parlamentaria andina ha intentado tener algún contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, por ejemplo, ha llegado a nuestro país y lo primero que pidió este comisionado es que no se estigmatice a los manifestantes con el terruqueo? Sí. Y eso de plano uno dice, bueno, cuando se habla del terruqueo no estamos diciendo lo que están saliendo a manifestarse, sino de los actos perpetrados, como un incendio en una comisaría, el intento de toma de un aeropuerto, el incendiar un poder judicial, el Ministerio Público, incendiar buses, como pasó en Virú, como pasó también contra tanquetas de la policía, el incendiar y quemar vivo un policía dentro de su patrullero, lo que sucedió. O sea, no es terruquear la manifestación. Pero ¿quién le dice al comisionado bajo qué extremo va esa calificación que se hace ese acto? Porque vino al Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decir no estigmaticen, investiguen las muertes, pero no estigmaticen con terruqueo. Y tiene razón, ¿no? Como te repito, no estigmatizamos, no estamos en contra de los que protestan de manera pacífica, es un derecho. Entendemos todo lo que pasa al interior del país, entendemos las necesidades. Si las necesidades las vemos en Lima, en los distritos populosos, que no hay agua, no hay desagüe, no hay una buena salud, en Lima sabemos que al interior del país es mucho peor. Claro. Y tienen razón. Claro, perdón, parlamentaria Lazo, por eso le preguntaba si usted ha intentado tener un acercamiento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo hemos intentado a través de la presidenta del Parlamento Andino, que me podría a mí como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y vicepresidenta de la Comisión de la Mujer poder tener un diálogo con ellos, pero no, lamentablemente nosotros no somos escuchados. Han tenido diálogos con otros representantes del Ejecutivo y Legislativo. ¿Pero por qué no los escuchan ustedes? Ustedes que están dentro de un foro parlamentario internacional. Porque date cuenta, nosotros no somos tan populares como tal vez son los congresistas o tal vez los ministros de Estado, ¿no? Claro, y hablando de populares, nuevas elecciones generales es lo que se viene en el camino y ustedes también van a tener que irse. Sí, nos vamos todos. Nadie se quiere aferrar a un puesto. Si lo que demanda el pueblo peruano es nuevas elecciones, pues todos tenemos que sumarnos a que esas nuevas elecciones se realicen este año o el próximo año, pero que se realicen. ¿El Congreso, usted cree que está a la altura de las circunstancias para que pueda adelantar elecciones para este año? Mire, ahí justamente hablamos de la polarización, hablamos de que si escuchan o no escuchan las demandas del pueblo.
Yo creo que lo más factible sería que el próximo año sean las elecciones. ¿Por qué? Me preguntas, sí, claro, ¿por qué? Porque desde mi punto de vista, si se realizan las elecciones, como algunos desean, de la noche a la mañana, va a ser simplemente más de lo mismo. Tenemos que cambiar algunas normas constitucionales y electorales, además. Pero este Congreso lo único que quiere cambiar es el tema de la bicameralidad, la única cámara a la doble cámara. Sí, tal vez. Pero eso no es prioridad. Sí. Definitivamente, si no es prioridad, por lo menos algunas normas electorales que no necesitan una doble legislatura, con lo cual podría hacerse fines de este año por último, ¿no? Pero toda la población tiene que recordar que existen plazos constitucionales y plazos electorales. Una elección no puede hacerse de la noche a la mañana, porque caso contrario no se va a garantizar que existan buenos representantes o los mejores representantes, que es lo que se espera tener en el Congreso de la República. Bien, parlamentaria Lazo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Ha sido Leslie Lazo, parlamentaria andina, conversando con nosotros sobre esa situación social, política que atravesamos en el país. Vamos a la pausa y sobre el tema de cuándo se convocaría elecciones, si se va la presidenta Dina Boluarte renunciando, les explico un poquito, pero luego del corte.